Un millonario llevó a su amante a su casa al día siguiente del funeral de su esposa. Al día siguiente, la lectura del testamento cambió todo. La lluvia caía suavemente sobre el extenso cementerio, su patrón suave amortiguaba el sonido de los susurros de duelo. Richard Whittaker estaba bajo un gran paraguas negro, su traje a medida impecable como siempre. Para los presentes, parecía la epítome de un luto compuesto. Su voz era firme mientras pronunciaba el elogio fúnebre, recordando los recuerdos apreciados de su difunta esposa, Margaret Whittaker, con una emoción que oscilaba entre el dolor y la culpa. Ella era mi roca, dijo Richard, su voz temblando por primera vez. La que me mantenía con los pies en la tierra, incluso cuando las tormentas de la vida amenazaban con separarme. En la multitud, sus hijos adultos, Emma y Daniel Whittaker, intercambiaron miradas. Los ojos de Emma estaban llenos de lágrimas mientras apretaba un pañuelo, mientras que Daniel permanecía estoico, con la mandíbula apretada en apoyo silencioso. Ambos sentían el peso de la ausencia de su madre, pero ninguno podía ignorar la creciente incomodidad que había comenzado a invadir sus vidas desde su fallecimiento. En el borde de la reunión, una mujer impresionante de unos 30 años permanecía bajo su propio paraguas, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro. Jessica Beaumont parecía fuera de lugar entre el mar de caras familiares. Su presencia no pasó desapercibida, los murmullos se extendían entre la multitud, especulando sobre su identidad y su relación con la familia Whittaker. Cuando la ceremonia terminó y los dolientes comenzaron a dispersarse, Emma y Daniel se acercaron a su padre. «Papá, fuiste maravilloso», dijo Emma, su voz cargada de emoción, y extendió la mano para apretar el brazo de su padre. Richard asintió, su rostro suavizándose. «Tu madre merecía nada menos». La mirada de Daniel se desvió hacia la enigmática mujer que permanecía cerca de los árboles. «¿Quién es ella?», preguntó, manteniendo su tono neutral. Richard siguió la línea de visión de su hijo. Por un momento, su expresión se endureció, pero rápidamente dio paso a algo indescifrable. «Jessica Beaumont», dijo, tras una pausa, «una vieja amiga de tu madre». «¿Vieja amiga?», preguntó Emma, frunciendo el ceño. Mamá nunca mencionó su nombre. Los labios de Richard se apretaron en una línea delgada. «Hay muchas cosas sobre la vida de tu madre que no sabías», dijo, y con eso se alejó. Emma y Daniel se quedaron mirando con incredulidad. Al regresar a la mansión Whittaker, una extensa propiedad que era un testimonio de la riqueza y el éxito de Richard, la atmósfera se volvió más tensa. La casa, antes llena del calor y la luz de Margaret, ahora se sentía fría e imponente. El personal se movía en silencio, sus rostros sombríos mientras servían bebidas y órdenes a los invitados restantes. Para sorpresa de todos, Jessica estaba entre ellos. «¿Por qué está ella aquí?», susurró Emma a Daniel mientras estaban junto a la chimenea. Sus voces eran bajas. Daniel se encogió de hombros, sus ojos entrecerrados mientras observaba a Jessica moverse con facilidad por la habitación. «Papá la invitó, eso es todo lo que sabemos». Jessica se acercó a ellos con una sonrisa educada, sus ojos oscuros brillando con algo que ninguno de los dos pudo identificar. «Emma, Daniel», dijo, extendiendo la mano, «un placer conocerlos. Tu padre ha hablado mucho de ustedes». Emma dudó antes de estrechar su mano. «Ojalá pudiera decir lo mismo», respondió. Daniel, siempre pragmático, fue directo. «¿Cómo conocías a nuestra madre?». La sonrisa de Jessica no vaciló. «Éramos amigas hace años. La vida nos llevó en direcciones diferentes, pero siempre fue muy querida para mí». «Curioso», dijo Emma, su tono cargado de escepticismo. «Mamá era muy abierta sobre sus amigos, pero nunca mencionó tu nombre». Antes de que Jessica pudiera responder, Richard apareció a su lado. «Jessica se quedará con nosotros por un tiempo», anunció, su voz lo suficientemente firme como para que no hubiera discusión. «¿Quedarse?», exclamó Emma, su voz subiendo un tono. «¿En la casa de mamá?». «Es mi casa también», dijo Richard,
su tono tajante, y Jessica necesita un lugar donde quedarse mientras se reincorpora. La sala cayó en silencio, la tensión era palpable. Jessica ofreció una pequeña sonrisa disculpándose y se retiró, dejando a la familia en su tormenta creciente. Emma se enfrentó a su padre en cuanto Jessica estuvo fuera de alcance. ¿Qué estás pensando, papá, trayendo a una extraña a esta casa justo después del funeral de mamá? No es una extraña, dijo Richard, cortante. Y esta es mi decisión, fin de la discusión. Daniel puso una mano calmante en el brazo de su hermana. Emma, no hagamos esto ahora. Emma se sacudió y miró a su hermano, los ojos llenos de furia. No, hagámoslo ahora. Este es el legado de mamá y estás pisoteándolo. El rostro de Richard se oscureció. Margaret se fue, dijo fríamente, y como el hijo seguir adelante no es asunto tuyo. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a sus hijos estupefactos y sin palabras. Esa noche, la mansión estaba extrañamente silenciosa. Emma yacía despierta en su habitación de la infancia, mirando al techo, mientras preguntas recorrían su mente. ¿Quién era Jessica Beaumont? ¿Cuál era su verdadera relación con la familia? ¿Y por qué su padre parecía tan desesperado por defenderla? En el ala de invitados, Jessica desempacaba sus pertenencias con meticulosa atención. Hizo una pausa para mirar una foto enmarcada que había traído consigo, una versión más joven de ella misma con Richard, sonriendo de manera amplia y despreocupada. Con suavidad, la colocó sobre la mesa de noche y apagó la luz, esbozando una pequeña sonrisa mientras se acomodaba en la cama. Mientras tanto, en el dormitorio principal, Richard se sentaba solo, mirando un retrato de Margaret que colgaba sobre la chimenea. Sus hombros se hundían bajo el peso de sus pensamientos y por primera vez en años se sintió verdaderamente vulnerable. Perdóname, susurró en la quietud. Y así, las primeras grietas comenzaron a formarse en la familia Whittaker, mientras las sombras de secretos y traiciones se acercaban cada vez más. Emma y Daniel estaban sentados en el amplio comedor, sosteniendo tazas de café. Ninguno de los dos hablaba, sus pensamientos estaban consumidos por los eventos del día anterior, la inesperada presencia de Jessica Beaumont y el comportamiento extraño de su padre les habían dejado inquietos. ¿Crees que realmente se quedará? Emma rompió el silencio, su voz teñida de frustración. Daniel encogió los hombros, removiendo su café distraídamente. Sabía que él se aferraría solo para demostrar un punto. La pregunta es, ¿por qué ella? ¿Por qué ahora? Antes de que Emma pudiera responder, la respuesta llegó en forma de pasos que se escuchaban por el pasillo. Jessica apareció, luciendo demasiado compuesta para alguien que acababa de asistir a un funeral. Vestida con una blusa cremosa ajustada y pantalones a medida, irradiaba una calma segura de sí misma. Buenos días, saludó, su tono agradable pero distante. Emma forzó una sonrisa educada. Buenos días. Daniel asintió con la cabeza, pero no dijo nada, sus ojos seguían a Jessica mientras ella se servía una taza de café. Se movía por la cocina como si hubiera vivido allí durante años, completamente cómoda en la casa de los Whittaker. Espero no estar interrumpiendo, dijo Jessica, aunque su actitud sugería que realmente no le importaba. Richard insistió en que me quedara, pero si es demasiado, puedo hacer otros arreglos. No es necesario, respondió Emma, sus palabras cortantes. Está claro que te quedarás aquí por mucho tiempo. Jessica sonrió débilmente. Aprecio tu comprensión. Antes de que la tensión pudiera aumentar, Richard entró en la habitación. Estaba vestido de manera casual, con pantalones y un suéter, y su actitud normalmente solemne se había suavizado por el cansancio. Bien, todos están aquí, dijo, colocando una mano sobre el hombro de Jessica. Quería informarles que Jessica se quedará en el ala de invitados por el momento. Tendrá acceso total a la casa. Emma apretó con fuerza su taza de café. ¿Acceso total? Sí, dijo Richard, su tono sin dejar lugar a discusión.
Ella ahora es familia. ¿Familia? Daniel habló finalmente, su voz baja e incrédula. Papá, con todo respeto, acabamos de enterrar a mamá. ¿Cómo puedes decir eso? La mandíbula de Rachel se tensó. Jessica era cercana a tu madre, lo sepas o no. Ella está atravesando su propio duelo y no permitiré que se le trate como a una extraña. Emma se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. Esto es ridículo. Estás invitando a una desconocida a nuestra casa y esperando que lo aceptemos. Basta. La voz de Rachel retumbó, silenciando la habitación. Vete a instalarte, Jessica, dijo, suavizando su expresión mientras se volvía hacia ella. Jessica sintió y se excusó para salir, dejando la habitación con una tranquila sensación de triunfo. Tan pronto como ella estuvo fuera de su alcance, Emma se giró hacia su padre. ¿Qué está pasando aquí realmente? ¿Quién es ella para ti? Rachel, visiblemente agotado, pasó una mano por su cabello canoso. Te dije que era amiga de tu madre. Eso no es suficiente, dijo Daniel, su voz firme pero calmada. Merecemos la verdad. Los ojos de Rachel se endurecieron. La verdad es que tu madre se ha ido y no voy a permitir que ustedes decidan cómo debo seguir adelante. Jessica se queda y eso es definitivo. Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Emma y Daniel furiosos. La presencia de Jessica comenzó a alterar rápidamente la dinámica del hogar de los Whittaker. A media tarde, ya había desempacado sus cosas y se había instalado en el ala de invitados, una lujosa suite con una sala de estar privada y balcón. Emma y Daniel pasaron el día evitando a Jessica, retirándose a sus propios rincones de la mansión para procesar la decisión de su padre. Pero evitarla no significaba que ella saliera de sus pensamientos. Esa noche, los hermanos se encontraron en la biblioteca, un espacio que siempre había sido su refugio. El ambiente de la habitación, con el olor a libros viejos y madera pulida, contrastaba fuertemente con la tensión creciente en la casa. He estado pensando, comenzó Emma, caminando nerviosa frente a la chimenea. Necesitamos descubrir quién es realmente. Daniel se recostó en una de las sillas de cuero, con los brazos cruzados. ¿Crees que está ocultando algo? ¿No lo crees tú? Respondió Emma. Mamá nunca habló de ella, ¿y notaste cómo actuó esta mañana? Como si fuera la dueña del lugar. Daniel suspiró. Es extraño, pero papá parece estar convencido de que es legítima. Tal vez estamos sobrereaccionando. Emma dejó de caminar y lo miró fijamente. ¿De verdad crees eso? ¿O tienes miedo de lo que podríamos descubrir? Daniel no respondió, pero la mirada en sus ojos fue suficiente. Mientras tanto, en su suite, Jessica estaba sentada junto a la ventana, un vaso de vino tinto en la mano. Miraba el jardín desde allí, el suave sonido de la fuente al fondo proporcionaba un sonido relajante. Sobre la mesa de noche había una pila de papeles que había sacado de su equipaje. Entre ellos, una fotografía de ella con Rachel, tomada hace años en un evento del que ni Emma ni Daniel sabían. Jessica pasó un dedo sobre la foto, su expresión inmutable. Paso a paso, murmuró para sí misma, una leve sonrisa curvando sus labios. Esa noche, Emma no pudo dormir. Impulsada por una inquietante sensación, decidió tomar cartas en el asunto. Silenciosamente, se desvió hacia el ala de invitados. El corazón le latía fuerte en el pecho. Al llegar frente a la puerta de Jessica, dudó un momento, su mano suspendida sobre la manija. ¿Realmente estaba a punto de invadir la privacidad de alguien? El leve sonido de movimiento desde el interior de la habitación la empujó a seguir adelante. Respiró hondo y giró la manija, abriendo la puerta un poco. Dentro, vio a Jessica sentada frente a un escritorio, de espaldas a ella. Sobre la mesa, había papeles esparcidos por toda la superficie. Emma no podía distinguir bien los detalles, pero algo llamó su atención, el escudo de la familia Whittaker, estampado en la parte superior del documento.
Su respiración se detuvo al darse cuenta de que Jessica estaba revisando los documentos privados de su familia. Antes de que pudiera reaccionar, Jessica se giró y sus miradas se cruzaron a través de la estrecha abertura de la puerta. Durante un momento, ninguna de las dos se movió. Luego, Jessica sonrió. ¿No puedes dormir, Emma?, preguntó. Emma rápidamente cerró la puerta y corrió de vuelta a su habitación, su mente acelerada. Lo que sea que Jessica estuviera haciendo, no era inocente, y Emma estaba decidida a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, el aire frío y quebradizo envolvía la mansión Whitaker, como si la atmósfera misma se filtrara en sus paredes. Emma se sentó a la mesa del desayuno, con los ojos pesados de cansancio, repasando una y otra vez lo ocurrido la noche anterior. Jessica sentada en el escritorio, el escudo familiar brillando sobre ese documento y la sonrisa inquietante que parecía confirmar sus sospechas. Poco después, Daniel se unió a ella, tan cansado como ella. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó mientras se servía una taza de café. Emma negó con la cabeza. Estaba en su cuarto anoche, revisando nuestros papeles familiares. Daniel se quedó congelado, su mirada fija en ella. ¿Qué tipo de papeles? Emma suspiró, frustrada. No pude ver mucho, pero había un documento con el escudo familiar. Está investigando algo. Daniel se hundió en la silla frente a ella. Tenemos que tener cuidado. Si la acusamos sin pruebas y estamos equivocados, papá nunca nos lo perdonará. Emma se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. ¿Y si tenemos razón? Daniel no respondió. El ambiente tenso en la casa persistió durante el día. Jessica no apareció por ningún lado, lo que solo aumentó la sensación de urgencia de Emma y Daniel. A media tarde, Emma se encontraba en el ático, un lugar al que no había ido en años. El espacio estaba polvoriento y débilmente iluminado, lleno de reliquias del pasado, muebles viejos, baúles de fotos y cajas etiquetadas con fechas y eventos. Rummaging through the boxes labeled Richard's office, she found what she was looking for, a stack of old documents neatly tied with twine. Among them were several contracts and personal notes, but one envelope caught her attention. The envelope was addressed to Jessica Beaumont. Heart-pounding, Emma opened it and unfolded the letter. Inside, the handwriting was unmistakably her father's. Dear Jessica, I have thought long and hard about this decision. You have been patient and understanding, and for that, I am grateful. With Margaret's condition worsening, I can no longer ignore what we've shared. When the time comes, I want you to be a part of this family, as we always dreamed. I will ensure everything is prepared. Yours, Richard. Emma's hands trembled as she read the letter. It was dated just 2 months before her mother's diagnosis, a revelation that sent a cold wave of anger and betrayal washing over her. What did he promise her? She muttered to herself. She folded the letter and tucked it into her pocket, determined to confront her father. Meanwhile, Daniel took a more calculated approach. He decided to spend some time with Jessica, hoping to gather information directly from her. He found her in the conservatory, tending to the plants as if she had been doing it her entire life. Beautiful day, isn't it? He said, trying to sound casual. Jessica looked up, her lips curling into that ever-present smile. It is. Your mother loved this room, didn't she? Daniel nodded, unsettled by the familiarity in her tone. She did. I spent hours in here. Jessica sighed wistfully. Margaret was a remarkable woman. She had a way of making everyone feel at home. Daniel tilted his head, feigning curiosity. You knew her well, then? Oh yes, Jessica replied, snipping a dead leaf from a fern. We met years ago at a charity gala. She was kind enough to take me under her wing during a difficult time in my life. Her words were carefully chosen, revealing just enough to sound sincere without giving too much away. What kind of difficult time? Daniel pressed, his heart pounding.
For a fraction of a second, Jessica's smile faltered, but she recovered quickly. Oh, just personal struggles. Nothing worth dredging up now. Daniel nodded, pretending to accept her answer, but his instincts told him she was lying. That evening, Emma and Daniel reconvened in her room, where she showed him the letter she had found. This changes everything, Daniel said in a low voice. Dad wasn't just bringing her into the family after Mom's death. It was planning it before she even got sick. Emma nodded, her anger barely contained. We need to confront him together. But when they went to their father's study, they found the door locked. Dad! Emma called, knocking sharply. There was no answer. Emma exchanged a worried glance with Daniel, then without hesitating, reached for the spare key hidden above the doorframe. They let themselves in to find the study empty, but the desk drawers were open and papers scattered across the surface. One document caught Emma's eye, a freshly drafted will, still unsigned. She picked it up, her breath catching as she read. The will named Jessica Beaumont as the primary beneficiary of Richard's estate, with Emma and Daniel relegated to modest inheritances. The language was cold and impersonal, a stark contrast to the love and care that had defined their family's history. This can't be real, Daniel said, staring at the document in disbelief. It's real, Emma said, her voice trembling with rage. And it proves everything we suspected. Sis here to take everything. As they stood there, the sound of the front door opening echoed through the house. Emma and Daniel exchanged a look, their resolve hardening. It's time we got some answers. Emma apretó el volante con fuerza. Abajo, Jessica entró a la casa, su actitud tan calmada y compuesta como siempre, pero cuando vio a Emma y Daniel esperándola en el vestíbulo, la máscara se rompió por un momento, una chispa de aprensión en sus ojos. Jessica, dijo Emma, levantando el testamento, ¿te gustaría explicar esto? El rostro de Jessica volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. No creo que este sea el momento ni el lugar para discutir esto. Después de que nos hayas robado todo, demandó Daniel. La mirada de Jessica se endureció y, por primera vez, el calor en su voz desapareció. Te sugiero que hables con tu padre. Es él quien ha dejado claras sus intenciones. Lo haremos, dijo Emma, con voz fría, pero no te equivoques, esto no ha terminado. Mientras Jessica caminaba hacia el ala de invitados, Emma y Daniel sabían que estaban contra el tiempo. La verdad estaba enterrada en alguna parte de la maraña de secretos que su padre y Jessica habían tejido, y estaban decididos a descubrirla antes de que fuera demasiado tarde. Los hermanos Whitaker permanecieron en el vestíbulo mucho después de que Jessica desapareciera hacia el ala de invitados. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla sofocante de ira, traición y un molesto sentido de urgencia. Tenemos que confrontar a papá, dijo finalmente Emma, su voz firme a pesar de la tormenta que crecía en su interior. Estoy de acuerdo, respondió Daniel, mirando su reloj, pero no podemos hacerlo de esta manera. Si entramos solo con acusaciones, él simplemente se cerrará o, lo peor, se defenderá. Necesitamos más que este testamento sin firmar, dijo Emma, asintiendo con renuencia. Daniel frotó sus sienes, pensativo. Papá ha sido meticuloso toda su vida. Si cambió el testamento, probablemente haya una pista en algún lado. Correos electrónicos, notas, registros bancarios. Necesitamos encontrar dónde ha estado guardando sus comunicaciones con Jessica. Su primera parada fue el estudio, el epicentro de los asuntos profesionales y personales de su padre. Mientras registraban cajones, archivadores y estantes, la realidad de su situación pesaba sobre ellos. La habitación, que antes era un lugar de calidez y autoridad, ahora se sentía como un campo de batalla, lleno de los escombros de la confianza rota. Emma sacó un diario de cuero de uno de los cajones. No sabía que papá tuviera un diario personal, dijo. Daniel levantó una ceja. ¿Crees que sería tan descuidado como para escribir algo incriminatorio ahí? Emma hojeó las páginas, escaneando la escritura ordenada.
Tal vez no algo incriminatorio, pero podría darnos una idea de su estado de ánimo. Detuvo su mirada en una entrada fechada 6 meses antes de la muerte de su madre. 15 de marzo. Margaret ha estado más débil cada día. Cada día siento que estamos en cuenta regresiva y me avergüenza cómo mis pensamientos se desvían. Jessica ha sido mi confidente, mi escape. Sé que lo que compartimos está mal, o al menos el momento es inapropiado, pero con la luz de Margaret apagándose, la presencia de Jessica es un faro que no puedo resistir. Emma cerró el diario abruptamente, con el estómago revuelto. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel al notar su reacción. Le entregó el diario. Lee esto. Mientras Daniel leía, su expresión se oscureció. Entonces, estaba emocionalmente involucrado con ella mientras mamá moría, y lo justifica diciendo que ella era su faro. Increíble. Emma apretó la mandíbula. Esto es más que una infidelidad emocional. Estaba planeando una vida con ella incluso antes de que mamá muriera. Daniel dejó el diario sobre el escritorio, sus movimientos deliberados. Esto aún no explica el testamento. ¿Por qué le dejaría casi todo a ella? ¿Qué poder tiene sobre él? Los hermanos decidieron ampliar su búsqueda, separándose para cubrir más terreno. Daniel se dirigió a la habitación de su padre mientras Emma revisaba los antiguos registros financieros en el estudio. En la habitación, Daniel abrió la caja fuerte oculta detrás de un retrato. Conocía la combinación, ya que su padre se la había dado años atrás, confiándole el manejo de los asuntos familiares si algo llegaba a ocurrir. Dentro, encontró un sobre grueso etiquetado como documentos de la herencia y una pequeña caja de joyas. Curioso, abrió la caja y encontró un anillo de compromiso, un diseño sencillo pero elegante, claramente destinado a Jessica. Increíble, murmuró Daniel. El sobre contenía un testamento actualizado, firmado y notariado, con Jessica como la principal beneficiaria. A diferencia del borrador que Emma había encontrado, este era final y legalmente vinculante. Mientras tanto, Emma encontró una impresión de un correo electrónico guardado dentro de un libro de registros financieros. El correo era de Jessica a su padre, fechado solo unos días después del funeral de su madre. Asunto: avanzando. Richard, sé que este es un momento difícil, pero debemos enfocarnos en el futuro. Los cambios que discutimos deben implementarse pronto, tanto para la herencia como para nosotros. Estoy aquí para ti, como siempre. Con cariño, Jessica. Emma apretó el papel con fuerza, su ira ardiendo de nuevo. Estaba claro que Jessica había estado maniobrando para meterse en la vida de su padre y en su fortuna durante meses, si no años. Los hermanos se reunieron nuevamente en el estudio, cada uno con sus hallazgos. Ya está usando las joyas de mamá y ahora esto, dijo Daniel, mostrando el anillo de compromiso. Está planeando casarse con él. Emma colocó el correo sobre el escritorio, junto al testamento firmado. No solo está detrás de él, está detrás de todo. Y papá está dejándolo suceder. Daniel negó con la cabeza, su frustración evidente. Ya no podemos esperar más. Tenemos que confrontarlo esta noche. Esa noche, los encontraron en la conservatoria, bebiendo un vaso de brandy. La luz dorada del sol poniente llenaba la habitación, creando una atmósfera casi serena. Papá, dijo Emma, entrando en la habitación con Daniel a su lado, necesitamos hablar. Richard Whittaker levantó la vista, su expresión fatigada. ¿Qué pasa? Daniel puso el testamento firmado y el correo sobre la mesa frente a él. ¿Esto? Los ojos de Richard recorrieron los documentos antes de encontrar la mirada de sus hijos. ¿Así que han estado husmeando?, preguntó Emma, elevando la voz. ¿Husmeando?, repitió Emma, con la voz elevada. Has traicionado todo lo que mamá construyó para esta familia y lo llamas husmear. Richard suspiró, dejando su vaso. No entienden lo complejas que son las cosas. ¿Complejas?
Se burló Daniel. Reemplazaste a mamá antes de que siquiera se fuera, papá, y ahora le estás dando todo a ella. No es tan simple, dijo Richard, su tono defensivo. Jessica ha estado allí para mí de maneras que no puedes imaginar. Ha sido un sistema de apoyo. Emma lo interrumpió, ¿un sistema de apoyo? Ella te está manipulando, ¿no lo ves? La mandíbula de Richard se apretó. No voy a quedarme aquí y dejar que la insultes. Ella no ha hecho más que amarme y cuidarme. ¿Y el testamento?, demandó Daniel. ¿Y nosotros, tus hijos? ¿Tampoco significamos para ti que darías nuestra herencia a alguien que apenas conoces? La cara de Richard se oscureció. Esto no se trata de la herencia, se trata de confianza. Y en este momento, ustedes dos están mostrándome lo poco que confían en mi juicio. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Emma dio un paso al frente, su voz temblando de emoción. No estamos tratando de hacerte daño, papá. Estamos tratando de proteger lo que queda de esta familia. ¿No lo ves? Ella nos está destrozando. Richard no respondió, su mirada fija en los documentos frente a él. La confrontación terminó sin resolución. Emma y Daniel salieron del conservatorio, su frustración y desesperación eran palpables. ¿Logramos llegar a él?, preguntó Emma mientras subían las escaleras. No lo sé, admitió Daniel. Pero si no lo logramos, tenemos que averiguar qué sigue. Porque Jessica no se va a detener. Los hermanos sabían que se les acababa el tiempo. Con el testamento ya finalizado, el legado de la familia pendía de un hilo. Y la batalla estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Emma y Daniel decidieron confrontar a Jessica directamente. La evasiva de su padre y las crecientes pruebas los dejaban sin otra opción. Si él no veía la razón, tal vez pudieran exponer los motivos de Jessica de manera directa. Esperaron hasta que Jessica salió de su suite de huéspedes, luciendo impecablemente compuesta con un vestido azul claro. Lo saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Buenos días, dijo con tono sacro. ¿No es un día hermoso? Emma no perdió tiempo. Tenemos que hablar. Jessica levantó una ceja, fingiendo confusión. ¿Sabes exactamente qué?, dijo Daniel con voz fría. La sonrisa de Jessica vaciló por un momento antes de recuperar su expresión calmada. Está bien, hablemos. Los tres se sentaron en el invernadero, el aire estaba cargado de tensión. Jessica cruzó las manos ordenadamente en su regazo, luciendo toda una invitada imperturbable. Mientras Emma y Daniel se sentaban frente a ella, con el cuerpo rígido y defensivo. No vamos a andar con rodeos, comenzó Emma. Sabemos del testamento, los correos electrónicos, el anillo de compromiso. Sabemos lo que estás haciendo. Jessica inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión impasible. ¿Y qué exactamente creen que estoy haciendo? Manipulando a nuestro padre, dijo Daniel de manera directa. Te has metido en su vida, aprovechándote de su dolor. Y ahora estás intentando quedarte con todo lo que nuestra madre construyó. Jessica soltó una risa suave, un sonido que hizo que Emma se estremeciera. ¿Eso es lo que piensan? ¿Que soy una villana de telenovela, buscando oro? La mandíbula de Emma se tensó. Hemos visto las pruebas, los correos electrónicos, el testamento. Todo apunta a que lo estás utilizando por su dinero. Jessica se inclinó ligeramente hacia adelante, su comportamiento pasó de educado a cortante. Tu padre es un hombre adulto, es capaz de tomar sus propias decisiones. Si ha decidido confiar en mí, amarme, esa es su elección. No la de ustedes. ¿Y el testamento?, replicó Daniel. ¿Eso también fue su elección? ¿O lo presionaste para hacerlo? Los ojos de Jessica se entrecerraron, su fachada calmada comenzó a resquebrajarse. Tu padre vino a mí. Necesitaba a alguien después de que tu madre falleciera, y yo estuve allí para él.
Si eso te incomoda, ese es tu problema, no el mío. Emma no pudo contenerse más. No tenías derecho a entrar en nuestra familia de esta manera. Nuestra madre ni siquiera había muerto una semana y ya te paseabas por su casa. Los labios de Jessica se curvaron en una sonrisa fina. Tu padre me invitó aquí. Y respecto al testamento, tal vez deberían preguntarse. ¿Por qué sintió la necesidad de hacer esos cambios? Quizás vio algo en mí que no vio en ninguno de ustedes. La acusación golpeó a Emma y Daniel como una bofetada. Emma abrió la boca para replicar. Pero Daniel puso una mano sobre su brazo, instándola silenciosamente a mantenerse calmada. Eres buena esquivando, dijo Daniel con calma. Pero no nos lo creemos. Si piensas que vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que te lleves todo, estás muy equivocada. La sonrisa de Jessica desapareció por completo, reemplazada por una mirada dura. ¿Y qué planean hacer al respecto?, preguntó. Emma se inclinó hacia adelante, enfrentando la mirada de Jessica directamente. Lo que sea necesario, lucharemos legalmente. Emocionalmente, lo que sea necesario para proteger a nuestro padre. Y el legado de nuestra madre. Jessica se levantó abruptamente, su silla arrastrándose contra el suelo. Pueden intentarlo, dijo, con voz baja y cortante. Pero no me subestimen. Tu padre no es el único que puede tomar decisiones. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Emma y Daniel furiosos. Después de que Jessica se fue, Emma caminaba de un lado a otro en la habitación, su ira desbordándose. No puedo creer su descaro. ¿Escuchaste lo que dijo? No me subestimen, nos está amenazando. Daniel se recostó, su mente acelerada. Está confiada porque sabe que tiene a papá en su bolsillo. Necesitamos encontrar algo que lo despierte. Algo que no puede ignorar. Emma hizo una pausa, una idea comenzando a formarse. El abogado con el que papá ha estado trabajando. El señor Abbott, por años. Si alguien sabe los detalles del testamento, es él. Daniel asintió. Buena idea, pero tenemos que ser cautelosos. Si papá se entera de que estamos investigando sus asuntos a sus espaldas, podría empeorar las cosas. Esa tarde, Emma y Daniel se reunieron con el señor Abbott bajo el pretexto de pedir consejos sobre la planificación de su propio futuro. El hombre mayor los recibió en su oficina con una actitud profesional pero cálida. ¿En qué puedo ayudarles?, dijo el señor Abbott, ajustándose las gafas. Emma dudó por un momento antes de hablar. En realidad, teníamos algunas preguntas sobre la herencia de papá. Hemos notado algunos cambios últimamente y estamos preocupados por cómo se están manejando las cosas. La expresión del señor Abbott cambió ligeramente, mostrando una leve señal de precaución. No estoy seguro de cuánto puedo revelar sin el consentimiento de su padre. Daniel se inclinó hacia adelante, con un tono sincero. No le pedimos que rompa ninguna regla. Solo queremos entender qué está pasando. Papá no está siendo el mismo últimamente y creemos que podría estar tomando decisiones de las que se arrepentirá. El señor Abbott los estudió por un momento antes de suspirar. No puedo darles detalles específicos, pero les diré esto: su padre ha hecho cambios significativos en su plan de herencia en los últimos meses. Cambios que, sinceramente, me sorprendieron. El corazón de Emma se hundió. ¿Cree que lo presionaron para hacer esos cambios? El señor Abbott dudó antes de responder. Su padre parecía estar en su sano juicio cuando discutimos las revisiones, pero he trabajado con él durante décadas y pude notar que algo le preocupaba. No puedo decir si era dolor, culpa o algo más. Daniel intercambió una mirada con Emma. Gracias, señor Abbott. Eso nos ayuda más de lo que cree. Al salir de la oficina, Emma se volvió hacia Daniel.
Entonces, papá no fue presionado, al menos no de manera directa, pero claramente no está pensando con claridad. Daniel asintió, con la mandíbula tensa. Eso significa que depende de nosotros protegerlo de sí mismo. Y de Jessica, Emma respiró hondo. Necesitamos un plan nuevo, algo que lo haga ver la verdad, aunque duela. El rostro de Daniel se endureció. De acuerdo, y empezaremos por descubrir exactamente qué está ocultando Jessica. Todos tienen una debilidad, incluso ella. Decididos a proteger a su padre, Emma y Daniel comenzaron una investigación silenciosa pero decidida sobre el pasado de Jessica. Sabían que la mujer tenía secretos. Su actitud pulida y su rápida inserción en la vida de su padre no podían ser toda la historia. El primer paso fue conseguir la ayuda de una vieja amiga de la familia, Claire Jensen, una ex periodista de investigación que siempre había sido como una tía para ellos. Claire tenía un impresionante talento para descubrir la verdad y aceptó ayudar sin dudar. He visto mujeres como ella antes, dijo Claire, con voz firme mientras tomaba un sorbo de su café. Saben exactamente cómo manipular el dolor, cómo parecer una salvadora mientras mueven los hilos detrás de escena. Emma asintió. Necesitamos saber todo sobre ella, de dónde viene, qué busca y qué está ocultando. En pocos días, Claire regresó con sus primeros hallazgos. Jessica Beaumont no es su verdadero nombre, reveló Claire, extendiendo una serie de documentos sobre la mesa. Ha usado al menos 3 alias diferentes en los últimos 10 años. Jessica Ross, Jessica Bennett y ahora Jessica Beaumont. Cada vez estaba asociada con un hombre mayor y adinerado, y cada relación terminaba con ella recibiendo un sustancial acuerdo financiero. Los ojos de Daniel se entrecerraron mientras revisaba los documentos. Entonces, ya ha hecho esto antes. ¿Pero por qué cambiarse el nombre?, preguntó Emma, inquieta. Probablemente para evitar el escrutinio, explicó Claire. Si la gente comenzara a conectar los puntos, su reputación se desplomaría. Cambiarse el nombre le da una nueva oportunidad cada vez. Emma se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo rápido. ¿Y qué pasa con sus finanzas? ¿Está endeudada? Claire asintió. Su historial crediticio está hecho un desastre. Bancarrotas, préstamos no pagados, tarjetas de crédito al límite. Ha estado viviendo más allá de sus posibilidades durante años. Tu padre es su billete dorado. Armados con esta información, Emma y Daniel debatieron sobre su siguiente movimiento. Necesitamos mostrárselo a papá, insistió Emma. Si ve el tipo de persona que realmente es, tendrá que reconsiderar. Daniel dudó. No es tan sencillo. Si lo confrontamos directamente, podría ponerse a la defensiva. Jessica ya nos ha pintado como los malos. Si presionamos demasiado, podría cortarnos por completo. Emma, frustrada, dejó escapar un suspiro. ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras ella destruye todo? No, dijo Daniel con firmeza. Necesitamos pruebas irrefutables, algo tan claro que incluso papá no pueda ignorarlo. Decidieron investigar más a fondo, concentrándose en las conexiones locales de Jessica. Si ella tenía un patrón de manipulación, debía haber alguien que conociera la verdad. Claire localizó a uno de los excompañeros de Jessica, un hombre llamado Gerald Porter, quien había estado casado con Jessica, o mejor dicho, con Jessica Ross, hace varios años. Gerald, al principio reacio a hablar, finalmente accedió a encontrarse con ellos en una cafetería de un pueblo cercano. Emma y Daniel se sentaron frente al hombre mayor, cuya cara curtida y ojos cansados hablaban de lecciones aprendidas a duras penas. Jessica fue un torbellino, comenzó Gerald, con voz teñida de amargura. Llegó a mi vida cuando estaba vulnerable. Mi esposa acababa de fallecer y yo buscaba a alguien que llenara el vacío. ¿Y qué pasó?, preguntó Emma suavemente. Gerald suspiró. Era encantadora, atenta y convincente, pero una vez que nos casamos,
las cosas empezaron a cambiar. Se volvió exigente, controladora. Me convenció de reescribir mi testamento, dejándole casi todo. Y tan pronto como la tinta estuvo seca, empezó a alejarse emocionalmente, físicamente. Se divorció un año después y se llevó una fortuna. Daniel apretó los puños. ¿Y no lo viste venir? Gerald admitió que había sido ciego. Quería creer en ella con tanto fervor que ignoró las señales. Cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Emma y Daniel salieron de la reunión con un renovado sentido de urgencia. Tenemos que detenerla, dijo Emma. Si papá reescribe el testamento completamente a su favor, no se sabe qué hará después. Lo haremos, prometió Daniel. Solo necesitamos más poder de negociación. Su siguiente avance llegó de forma inesperada. Mientras revisaba las redes sociales de Jessica, Emma tropezó con una vieja fotografía enterrada en su cuenta. Era Jessica con otro hombre, riendo en lo que parecía ser una fiesta privada. Ese no es papá, dijo Emma, mostrando la foto a Daniel. Daniel frunció el ceño. ¿Quién es él? Enviaron la foto a Clyde, quien identificó al hombre como Dexter Hartwell, un conocido magnate inmobiliario, famoso por sus tratos ilícitos. Dexter tiene una mala reputación, dijo Clyde por teléfono. Si Jessica está involucrada con él, no solo está buscando dinero, está buscando poder. Y si él sigue en su vida, eso podría significar problemas para tu padre. Con esta nueva información, Emma y Daniel se prepararon para su confrontación. Sabían que no sería fácil, pero no tenían otra opción. Jessica debía ser expuesta. No solo por el bien de su padre, sino por el legado de la familia. Solo espero que no lleguemos tarde, dijo Emma, su voz temblando de miedo y determinación. No llegaremos tarde, la aseguró Daniel. No podemos darnos el lujo de hacerlo. La escena estaba lista para su enfrentamiento final con Jessica y las apuestas nunca habían sido tan altas. El sol de la tarde arrojaba largas sombras sobre la mansión Whittaker, su luz dorada hacía que el gran salón pareciera casi etéreo. Richard Whittaker estaba sentado en su sillón favorito, el cuero crujía ligeramente mientras cambiaba de posición. Sus manos fuertes, aún curtidas por años de trabajo duro, descansaban sobre los reposabrazos, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada entre el pasado y el presente, entre el recuerdo de su difunta esposa y la mujer que ahora estaba a su lado. Jessica se encontraba frente a él, sus dedos trazando delicadamente el borde de su copa de vino, sus ojos nunca apartándose de los de él. Había algo inquietante en su compostura, como un gato que finalmente ha acorralado a su presa y solo espera el momento adecuado para atacar. Emma y Daniel estaban en el umbral de la habitación, sus rostros una mezcla de preocupación y determinación. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y asuntos sin resolver. Papá, necesitamos hablar, dijo Emma, su voz inestable pero firme. No iba a retroceder esta vez. Richard giró ligeramente la cabeza, sus ojos entrecerrados mientras observaba a sus hijos. ¿Sobre qué, Emma? Su tono era cansado, un poco defensivo, el mismo que usaba cuando quería evitar el conflicto pero ya se estaba preparando para él. Daniel dio un paso adelante, su mandíbula tensa, en esa manera que Emma conocía, lo que significaba que estaba listo para pelear. Hemos estado investigando algunas cosas, papá, dijo, cosas sobre Jessica. Ella levantó una ceja. Estoy segura de que lo que creen que encontraron no es más que un malentendido, dijo, con su sonrisa sin cambiar. Richard me conoce mejor que nadie. Emma no pudo contenerse. No estamos hablando de malentendidos, Jessica. Estamos hablando de hechos. Encontramos registros de que cambiaste tu nombre, ocultaste tu pasado y manipulaste a hombres por dinero, dijo, señalando los documentos en las manos de Daniel. El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Richard se sonrojó con una mezcla de ira e incredulidad, pero Emma mantuvo su postura. Ya no se trataba de la relación de su padre, sino de la verdad, por difícil que fuera escucharla. Basta.
La voz de Rachel resonó, cortando la tensión. Se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Sus ojos pasaban entre Emma y Daniel, con la decepción escrita en su rostro. ¿Cómo se atreven a traer esto frente a Jessica? Ella ha sido nada más que un apoyo para mí en el momento más difícil de mi vida. ¿Y ahora la acusan de qué? ¿De intentar robarme? No la estamos acusando de nada, papá, dijo rápidamente Daniel. Solo te pedimos que abras los ojos. Hablamos con personas que la conocen, personas que han pasado por lo que tú estás viviendo, y vimos las señales. No queremos que termines como el hombre que te precedió, usado y descartado una vez que ella consiga lo que quiere. El rostro de Jessica se endureció. ¿De verdad piensan que estoy usando a Rachel? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿estoy aquí solo por su dinero o su pasado? Su voz tembló con falsa sinceridad. Emma se burló. Amor. ¿Cómo puedes hablar de amor cuando todo lo que has hecho ha sido para tu propio beneficio? La expresión de Rachel se oscureció. Su paciencia se rompió. Has cruzado la línea, los dos. Yo he tomado mi decisión y no les corresponde a ustedes decidir quién es digno de mi afecto. Sus ojos se desplazaron de Jessica a sus hijos, como si los desafiara a enfrentarse a él. El corazón de Emma se rompió, pero se negó a ceder. Estamos intentando protegerte, papá. Estamos intentando salvarte de cometer un error que lamentarás por el resto de tu vida. ¿Salvarme? La voz de Rachel se elevó, la vena en su cuello palpitando de rabia. ¿Crees que no sé lo que es mejor para mí? Ustedes son los que están cegados por sus propias inseguridades, pensando que no puedo seguir adelante con la muerte de su madre. No soy un niño. Soy un hombre que todavía puede tomar sus propias decisiones. Emma se estremeció ante la dureza de sus palabras, pero Daniel dio un paso al frente nuevamente, tratando de desescalar la situación. Papá, no queremos hacerte daño, solo no queremos que te hagan daño a ti. No puedes dejar que ella controle todo. Por favor, solo escúchanos. Jessica se levantó de su silla, la firmeza en su postura irradiaba confianza. Creo que lo mejor es que te vayas, dijo, su voz fría y cortante. Rachel y yo necesitamos tiempo a solas para hablar de esto. Los ojos de Rachel se suavizaron, pero el daño ya estaba hecho. No necesito que ustedes dos vengan aquí a causar problemas, ya tomé mi decisión y no me voy a dejar influenciar. Ahora, por favor, déjanos en paz. El viaje de regreso fue silencioso, la tensión entre Emma y Daniel era palpable. Las manos de Emma sujetaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía qué dolía más, el hecho de que su padre hubiera rechazado sus súplicas o la mirada de traición en sus ojos. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Daniel, su voz baja, llena de duda. Emma suspiró. No lo sé, pero teníamos que intentarlo. Si no hablamos ahora, ¿quién lo hará? No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo lo aprovechan. Daniela sintió, pero la incertidumbre en su expresión reflejaba la de Emma. No sabían qué les deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, la familia Whitaker estaba a punto de enfrentarse a una batalla que pondría a prueba todo lo que pensaban saber sobre lealtad, amor y traición. En la mansión Whitaker, Richard se sentó en el salón, mucho después de que sus hijos se fueran. Sus dedos recorrían el borde de su vaso. Estaba solo, pero la presencia de Jessica llenaba la habitación. Había una sensación profunda de definitividad en el aire, como si, una vez tomada esta decisión, no pudiera deshacerse de ella. ¿Saldrá a la luz la verdad eventualmente o Jessica ya ha asegurado su control sobre el legado Whitaker? El futuro, al igual que el presente, seguía siendo incierto, pero Richard había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Los días siguientes a la confrontación entre Richard y sus hijos fueron tensos. Richard se había cerrado completamente a Emma y Daniel, bloqueando cualquier intento de comunicación. Pero también estaba más distante que nunca de Jessica, ya que las dudas sobre sus intenciones empezaban a carcomerlo.
No podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien, pero su orgullo y su deseo de proteger la vida que había construido con Jessica lo impedían enfrentarlo. Una noche, después de otra cena tranquila, donde las conversaciones de Jessica sobre sus planes futuros parecían más fuertes que nunca, Richard se sentó solo en el estudio. La habitación se sentía diferente, más fría de alguna manera. Estaba detrás de su gran escritorio de roble, las manos apretadas frente a él, mirando los retratos familiares que adornaban las paredes. La sonrisa de su esposa congelada en el tiempo, las caras de sus hijos cuando eran más jóvenes y menos complicados. Todo parecía tan distante ahora. De repente, la puerta chirrió al abrirse y Jessica entró. Su rostro era una máscara de preocupación, pero Richard pudo notar que no era completamente genuina. Últimamente has estado distante, dijo con voz suave, casi seductora. ¿Está todo bien? Richard no respondió de inmediato. Su mirada permaneció en una foto de su difunta esposa, la mujer que había compartido su vida durante tantos años. Casi podía sentir su presencia, como si ella lo estuviera mirando en silencio desde más allá de la tumba. No sé si puedo seguir con esto, admitió Richard finalmente, su voz apenas un susurro. Pensé que podría seguir adelante, pero hay algo que no está bien. Siento que he cometido un terrible error. Jessica dio un paso más cerca, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y cálculo. Richard, ¿de qué estás hablando? Hemos pasado por tanto juntos, no puedes dejar que sus palabras te afecten. Ellos no entienden lo que tenemos, no saben lo que compartimos. Su mano descansó sobre su hombro, pero Richard apenas lo notó, su mente estaba en otro lugar, perdida en un torbellino de pensamientos encontrados. ¿Podía realmente confiar en ella o era solo otra pieza en su juego? He estado pensando, dijo Richard lentamente, su voz incierta, sobre el testamento. Sobre lo que todo eso significa. Jessica se congeló. Sus dedos apretaron brevemente su hombro antes de que enmascarara su incomodidad con una sonrisa tranquila. ¿Y qué pasa con el testamento?, preguntó, su tono ahora frío, profesional. Richard se reclinó en su silla, sus ojos entrecerrados mientras la observaba. El testamento, la forma en que todo quedó a tu nombre, es demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿No crees que hay algo extraño en eso? La mirada de Jessica vaciló por un segundo, justo lo suficiente para que Richard lo notara, pero su compostura volvió al instante. Estás sobrepensando esto, Richard, dijo. Tu esposa te amaba y sabía cuánto te amaba yo. Sabía que yo te cuidaría. El corazón de Richard se apretó, pero no estaba listo para creer las reconfortantes palabras, al menos no todavía. ¿Me estás diciendo que todo esto no estaba planeado? ¿Que no tuviste nada que ver con ese testamento? ¿Que no fue una trampa? Jessica dio un paso atrás, su postura enderezándose. ¿Cómo te atreves?, dijo, su voz de repente más fría. ¿Crees que soy capaz de algo así? He sido leal a ti desde el día en que nos conocimos. Richard no respondió de inmediato. Quería creerle, quería creer en el amor que ella decía sentir por él. Pero todo en su relación ahora parecía empañado por la sospecha. Su mente regresó al comportamiento extraño de las últimas semanas, el secretismo, como ella lo había apartado de ciertas discusiones familiares, la ausencia de cualquier conexión emocional real entre ellos, más allá de la intimidad física. Pensó en Emma y Daniel y sus advertencias, como habían intentado protegerlo de sí mismo. ¿Cómo había llegado a esto? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Richard, con voz firme. No puedo hacer esto más, Jessica. Ya no sé quién eres. Ella lo miró, un destello de ira cruzando sus facciones antes de desaparecer rápidamente detrás de una fachada de dolor. Si así te sientes, Richard, tal vez deberías reconsiderarlo todo. No rogaré por tu amor. Con una última mirada hacia él, Jessica se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Richard nuevamente solo.
El peso del silencio lo envolvía, llenando la habitación con una sensación sofocante de aislamiento. A medida que pasaban los días, Richard no podía dejar de pensar en las decisiones que había tomado, decisiones que lo habían llevado por un camino de arrepentimiento y confusión. Comenzó a cuestionarlo todo, su pasado con Jessica, la rápida decisión de cambiar su testamento y la parte de él que había sido demasiado apresurado en escapar del dolor por la muerte de su esposa. Mientras tanto, Emma y Daniel no habían renunciado a su padre. Continuaron con su investigación, indagando en el pasado de Jessica, haciendo llamadas discretas y buscando antiguos conocidos que pudieran darles información. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Una noche, Emma se sentó en la mesa de la cocina, con una pila de documentos frente a ella. Finalmente había encontrado la pieza de información que necesitaban, un registro de las relaciones pasadas de Jessica, algunas con hombres mucho más ricos que Richard. No había pruebas directas de que ella lo hubiera manipulado, pero cada vez era más claro que su patrón no era inocente. Colocó los documentos en una carpeta y se quedó mirando la foto de su padre y Jessica tomada en su último aniversario. Los ojos de Richard brillaban de esperanza y la sonrisa de Jessica era tan impecable como siempre. El corazón de Emma se hundió al darse cuenta de lo profundamente que su padre había caído. Pero no era demasiado tarde. Emma no estaba lista para rendirse. Tenía que encontrar una manera de llegar hasta su padre antes de que el control de Jessica sobre él se volviera irreversible. Ya no se trataba solo de proteger la fortuna familiar, sino de proteger a Richard de cometer el error más grande de su vida. Richard estaba sentado en el salón esa noche, mirando las llamas titilando en la chimenea, con los pensamientos enredados en confusión. La finalización de su conversación con Jessica pesaba sobre él, pero sabía que, cualquiera fuera el siguiente paso, la vida que había conocido ya no sería la misma. La pregunta ya no era si se podía confiar en Jessica, sino si podía confiar en sí mismo para tomar la decisión correcta antes de que todo se escapara de su control. En el silencio de la mansión, Richard se dio cuenta de que la batalla por su futuro no solo era sobre el amor, era sobre la redención. Y tal vez, con la decisión correcta, aún podría encontrar una manera de recuperarla. Esa decisión cambiaría todo, pero la pregunta seguía siendo, ¿sería demasiado tarde? ¿Tendría finalmente la oportunidad su familia de salvarlo, o ya estaba Jessica demasiado profundamente arraigada en su vida como para ser despojada? Richard se encontraba en el centro del gran vestíbulo, mirando la puerta de su estudio. Habían pasado días desde su conversación con Jessica y, a pesar de su resolución inicial, no había encontrado el valor para seguir adelante. Su mente parecía estar en un estado constante de agitación, la gravedad emocional de la situación tirando de él en todas direcciones. Había esperado que el tiempo le diera claridad, pero lo único que había hecho era dejarlo más incierto que antes. Sabía que tenía que actuar pronto, no podía seguir viviendo en un limbo, atrapado entre una vida que parecía escaparse de sus manos y la realidad de las crecientes preocupaciones de sus hijos. Emma había estado llamándolo todos los días, cada conversación más insistente que la anterior, instándolo a enfrentar a Jessica de una vez por todas. Daniel, siempre el callado, le había dejado un artículo sobre la manipulación en las relaciones, dejándolo en su estudio sin una palabra. El mensaje era claro, incluso si no se había hablado, Jessica no era la persona que parecía ser. Fue tarde en la noche cuando Richard finalmente decidió que se reuniría con sus hijos. No quería cargarlos con sus luchas personales, pero la verdad era que ya los había cargado con su silencio e indecisión. El tiempo de los secretos había pasado. Si iba a recuperar su vida y su familia, necesitaría ser honesto con ellos y consigo mismo. «Padre, necesitamos hablar», dijo Emma cuando entró al estudio la noche siguiente. Su tono era firme pero con una cautela que Richard no había notado antes. Nunca le había hablado así y eso lo golpeó como un rayo. ¿Sobre qué?, preguntó Richard, mirando hacia arriba desde su escritorio. Había estado esperando esta conversación durante días, pero ahora que estaba sucediendo, no estaba listo.
Emma cruzó la habitación, deteniéndose al borde de su escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sobre Jessica, dijo ella sin rodeos. Hemos hecho nuestra investigación, papá. No es quien tú crees que es. El estómago de Rachel se apretó. Las palabras de Emma lo golpearon más fuerte de lo que había anticipado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque ya sabía que la verdad lo había estado alcanzando durante semanas y finalmente estaba saliendo a la luz. Quiero decir que no es solo una mujer inocente que lamenta un amor perdido, continuó Emma. Ella ha estado involucrada con hombres antes que tú, todos ellos ricos, todos con algo que perder. Eres solo el último de una larga fila de hombres que ella ha manipulado. No sé qué te haya dicho, pero sabemos quién es realmente. Rachel se levantó, su pulso acelerado. Sintió su mente correr, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una ola gigantesca. No quería creerlo, se había negado a creerlo, pero ahora no podía negar que Emma tenía razón. No quiero escuchar esto, dijo Rachel, aunque las palabras se sintieron vacías en cuanto salieron de su boca. Quiero creer que ella me ama, no puedo simplemente tirar eso a la basura. Su voz se quebró ligeramente, traicionando su vulnerabilidad. Emma negó con la cabeza, con una expresión de frustración y preocupación en sus ojos. Papá, sabemos que quieres creer en ella, pero mira lo que te está costando. Has perdido de vista todo lo que importa, tu familia, tu integridad, a ti mismo. Richard no respondió, no podía. La realización de que había estado ciego tanto tiempo era casi insoportable. Había pasado décadas construyendo una vida de riqueza, estabilidad y estatus, y ahora, con una sola decisión, todo parecía derrumbarse. Su orgullo lo había mantenido ciego ante la verdad, pero ahora estaba claro que Jessica lo había utilizado. Y en el proceso, había sembrado una división entre él y sus hijos. No sé qué hacer, admitió Rachel, su voz más baja ahora, llena del peso de la derrota. No sé cómo deshacer lo que he hecho. Emma le puso una mano en el hombro, su toque una mezcla de simpatía y determinación. No es tarde, papá, pero necesitas tomar una decisión. Tienes que elegirnos. En ese momento, Daniel entró en la habitación. Su usual silencio se rompía solo por el peso de su presencia. Ella no es buena para ti, papá. Hemos visto las señales. Tienes que dejarla ir antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de Rachel se movieron entre sus dos hijos, el amor abrumador y el dolor agudo en sus expresiones haciéndole imposible apartar la mirada. Sus hijos tenían razón, y él lo había sabido por mucho tiempo. Lo único que lo había mantenido de actuar antes era el miedo de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero ahora, al mirar a Emma y a Daniel, se dio cuenta de algo que había tenido miedo de admitir antes. Las consecuencias de quedarse con Jessica eran mucho peores. Su pecho se apretó con emoción mientras sentía el peso del momento. Le habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad de deshacer el daño y reconstruir su relación con sus hijos, pero eso significaba dejar ir a la mujer en la que había confiado, la mujer que pensaba sería su futuro. Lo siento, dijo Rachel en voz baja, mirando a sus hijos. Debería haberlos escuchado a ustedes dos antes. Emma sintió, una suave sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. No es tarde, papá. Te ayudaremos a pasar por esto. Somos una familia y lo superaremos juntos. Richard permaneció allí por un momento, la habitación sintiéndose repentinamente más ligera. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Más tarde esa noche, Richard se sentó con Jessica. Su corazón estaba pesado, pero su mente clara. Había tomado su decisión, el momento de la verdad era ahora. Jessica, comenzó, su voz firme pero resuelta. He cometido un error, uno grande. Ella lo miró, su expresión inexpresiva. ¿Qué quieres decir? Richard tragó con dificultad. He estado ciego a todo lo que ha estado pasando.
He puesto mi confianza en ti cuando debería haber confiado en mis hijos. Los he herido a ellos y me he herido a mí mismo. Se acabó. El rostro de Jessica se endureció, su mirada aguda mientras se ponía de pie. No puedes estar hablando en serio, después de todo lo que he hecho por ti. Estaba equivocado, dijo Richard, su voz firme. No eres quien yo pensaba que eras, y no puedo seguir viviendo esta mentira. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, con un fuerte suspiro, Jessica se dio la vuelta y salió de la habitación, sus tacones resonando sobre el suelo de mármol. Richard se quedó sentado, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación más firme que nunca. Estaba hecho, la batalla por su futuro había sido librada y ahora tenía que reconstruir. Pero mientras veía a Jessica desaparecer de su vida, supo que este era el primer paso hacia la sanación. El segundo paso era tomar el amor y la confianza de su familia y demostrarles, a ellos y a sí mismo, que podía ser el hombre que siempre creyeron que era. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió esperanza. Y eso era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Semanas habían pasado desde la confrontación de Richard con Jessica. Y aunque la casa se sentía más vacía sin su presencia, una tranquila paz se había instalado en su lugar. Los ecos de su partida persistían, pero también lo hacía una sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió que podía respirar de nuevo. No fue fácil, sin embargo. El proceso de reconstruir su vida, sus relaciones, su sentido de sí mismo, requirió más que solo una decisión de separarse de Jessica. Requirió entender la profundidad del daño que había causado, los puentes que había quemado y el tiempo que había perdido. Pero había tomado la decisión más difícil de todas, elegir a su familia por encima de todo. Emma y Daniel habían sido sus pilares de fortaleza, pero también fueron los que lo obligaron a confrontar la verdad, a ver lo que había estado demasiado ciego para reconocer. Ahora, con su apoyo, estaba aprendiendo a navegar una vida que ya no giraba en torno a la riqueza, el estatus y las promesas de una mujer que nunca se preocupó verdaderamente por él. Una tarde, Richard se sentó a la mesa de la cocina, hojeando un viejo álbum lleno de fotos de él y su difunta esposa, Sofía. Sonrió al recordar los momentos de alegría y amor que habían compartido. Sin embargo, esos recuerdos estaban empañados por los años de negligencia que había dado a su matrimonio. Había estado tan consumido por la ambición, por el deseo de probar su valía al mundo, que había olvidado la importancia de los momentos tranquilos en casa, los momentos que realmente importaban. Un hombre entró en la habitación, interrumpiendo su ensueño. «Papá, ¿estás bien?» Su voz era suave, llena de preocupación, pero también había una calidez que no estaba allí antes. Richard levantó la vista hacia ella, su corazón hinchado de gratitud. Ella lo había perdonado. Ambos hijos lo habían perdonado. «Estoy mejorando», dijo él, con la voz cargada de emoción. «Estoy tratando de hacer las cosas bien». «Ya lo has hecho», dijo Emma, sentándose a su lado. «Estás aquí. Eso es todo lo que queríamos». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había temido tanto perderlos, tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero en realidad, lo único que siempre había importado era estar presente para ellos, ser un padre en quien pudieran confiar, alguien que estaría allí para el largo plazo.